José María Gutiérrez Guti humilla al Lobo Carrasco. Arrancamos. Josep. Abrimos otra vez. A mí me encanta la felicidad que transmite, Guti. Bueno, a mí también. A mí también, la verdad, si eres feliz así. Es que lo vive de tal manera. Me parece. Está poseído. Está claro, Josep. Bueno, yo creo que el problema lo tiene él. Y el problema es grande. O sea, es difícil de, no sé, ¿qué queda? 2 horas, muy difícil. En 2 horas, el poder sacarle de ese problema que tiene, ¿sabes? O sea, No, Guti, no. que sí, que es verdad. Que no. Pero Ser feliz con algo, con algo es muy bonito. No, lo que creo que está tapando otras cosas. Yo creo que no es tan feliz. Lo que creo que está tapando otras cosas. Otras cosas que no están bien y las tapa con eso. ¿De Messi dices? ¿Que le gustaría que estuviese en el Barça o que...? No. Que por desgracia su Barcelona le da pocas alegrías y eso es lo que quiere tapar. Eso es lo que quiere tapar y quiere que la gente vea en casa que él es feliz. No es feliz. No es feliz. ¿Cómo puede ser feliz viendo el Barça así? Es imposible. Pero... Es imposible y eso lo tapa. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues ahí escuchabais las declaraciones de Guti en el Chiringuito en el día de ayer, cuando pues hablaban del Lobo Carrasco y de esa alegría tan efervescente que está demostrando al respecto de Messi, el Mundial de Argentina, los premios de BES. Y bueno, creo que esta respuesta que ha dado Guti a la situación actual del Lobo Carrasco vía pública, creo que es realmente de cum laude, ¿no? Creo que transmite totalmente lo que es el Lobo Carrasco a día de hoy, un auténtico meme que no puede celebrar sus triunfos propios del Barça, que está utilizando permanentemente la figura de Messi para otorgarse una serie de alegrías, que en realidad, oye, cada cual se alegra de lo que le apetece, pero hombre, chico, tú no eres ni argentino y que yo sepa, Leo Messi ya no juega en el Barça ni está dando ningún tipo de triunfo al Barça. Aunque últimamente cabe decir también que Messi pocos triunfos en Europa estaba dando al conjunto blaugrana. Pero bueno, más allá de eso, sobre todo con lo que me quería quedar de este extracto de Guti en el Chiringuito, es que el Lobo Carrasco, pues, de la única manera que tiene para, desde su punto de vista, responder al madridismo, que por suerte estamos viviendo unos tiempos realmente muy positivos a nivel de triunfos, pues es mimetizándose con la figura de Messi, con la figura de los debes, con la figura de Argentina, con la figura del Mundial y con una figura y con un traje que desde luego no le queda para nada a medida, porque se le nota a distancia que lo que está por dentro es muy amargado y que está utilizando a Messi para intentar, como digo, responder a todo lo que es la línea positiva, insisto, de momento que está manteniendo el Real Madrid durante estas últimas temporadas a nivel de gananciales, de títulos, de triunfos y de gloria. Todo lo contrario, un Barça que ahora mismo es el hazmerreír de Europa y que, pues bueno, al margen de lo estrictamente deportivo, ya estamos viendo la imagen y la situación reputacional que está teniendo este club, que es absolutamente ridícula y que queda a las claras que está muy, pero que muy lejos de lo que debe ser un equipo de máximo nivel, ¿no? O sea que el Lobo, pues retratado absolutamente por Guti. Un Guti que es verdad que en algunos casos, cuando es comentarista en DAZN durante los directos, durante los partidos, es un tanto tibio con respecto al Real Madrid. Yo creo que eso también está dentro del contexto DAZN, que respira cierto antimadridismo. No todo el mundo, por supuesto, pero sí que se esboza, al menos la sensación que yo tengo como madridista, es que hay bastantes antimadridistas por ahí, que pueden ser unos magníficos profesionales, pueden ser extraordinarios narradores, comentaristas, pero antimadridistas al fin y al cabo. Entonces, pues bueno, yo creo que Guti, de alguna manera, pues al final le pagan y se intenta de alguna manera también, pues, acoplar a todo lo que es el sistema de comentarios de DAZN, que, pues, lo dicho, ahí quedan también esos comentarios de Guti en DAZN. Pero en este caso, tengo que decir que particularmente Guti ha estado brillante en el Chiringuito, dejando, pues, bien retratadito al Lobito Carrasco, y que cada día creo que es más meme para todo el mundo, al margen de que consumas diariamente en el Chiringuito, que en mi caso no lo consumo. Yo sobre todo pues consumo, pues eso, oye, veo ahí algún clip interesante tal, para reírme un ratito, para reírme de algún periodista o comentarista culé, tertuliano, pues lo empleo y ya está, pero poquita más historia. Guti muy bien, y el Lobo pues otra vez, como diría Josep Pedrerol, retratado. En fin, dejadme vuestro comentario al respecto. ¿Qué os ha parecido este comentario, análisis de Guti con respecto a la situación pública que está viviendo el Lobo Carrasco vía el Chiringuito? ¿Estáis de acuerdo con él, sí o no? Yo creo que
pues la ha dejado con el culo al aire al Lobo Carrasco. Creo que Guti ha estado muy acertado en este caso, no siempre lo está, pero aquí muy acertado. Y en fin, como siempre, dejarme vuestra opinión, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.